Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente acá con otro módulo de PNM. No olvide suscribirse, como digo siempre, a nuestro canal de YouTube, Uber PNM, que es donde alojamos todo el material periodístico que hacemos desde este humilde espacio periodístico particularmente para donde generamos interés, que es en nuestro norte de Santa Fe. La internet nos permite, qué sé yo, llegar a Japón. Bueno, me temo que no creo que le interese mucho a los japoneses mirar qué es lo que hacemos por acá. Así que va exclusivamente a esta parte de la provincia, porque abordamos temas de interés que hacen a esta parte de la provincia, que ya es bastante, le digo, analizar. Acá hay muchas cosas por recorrer, muchos temas por discurrir y ponerlos en la agenda, que incluso hay muchos temas de los que no se habla. En la mañana de hoy, para hacerlo no tan largo el exordio, nos levantamos con una noticia que me quedó en la cabeza preguntándome si esto obedece a los tiempos perentorios fijados por la propia justicia, que dice la justicia se toma su tiempo, vio que tantas veces escuchamos eso, o esto tiene que ver con la presión, tiene que ver con el aceleramiento, tiene que ver con la necesidad de que la justicia empiece a cambiar la cara. Preguntas que uno se le ocurre y se le se le plantea, ¿no? Que quedan muchas veces sin respuesta. Lo cierto es que hoy, después de algunos meses, años diría yo, fue detenido, o creo que es el primer detenido del caso Vicentín. El contador Escarel, acusado de presentar balances apócrifos, de ser parte, digamos, de mentiras, con la que verdaderamente se llevó a una estafa que se considera la mayor de los últimos 60 o 70 años en la República Argentina. Estoy hablando del caso Vicentín. Hoy, insisto, fue detenido, con allanamientos incluidos, en Avellaneda, creo que en Reconquista y también en Rosario, quien es hoy la cabeza visible de esta empresa. Lo otro que me preguntaba es, ¿Vicentín existe? ¿Qué es Vicentín? ¿Qué parte de Vicentín representa Escarel, en tal caso, ¿no? Para estas dudas y para hablar un poco de esto y de las consecuencias y las repercusiones, para hacer una retrospectiva de nuestra propia historia, porque está plagada, lamentablemente, de estos lunares, la espalda de nuestra propia historia, lo tenemos en línea, a quien a esta hora de la noche nos atiende. Ha llegado hace minutos de trabajar, así que le agradecemos mucho el tiempo y la disposición para atendernos en este contexto y para evacuar estas preguntas, las mías y la de los oyentes y los televidentes, si me permite la expresión, que nos siguen a través de este foro. Diputado Carlos Delfrade, para Uber Cracoña, para PNM, lo saluda, ¿cómo le va? Muy bien, Uber, muchísimas gracias por este contacto. Carlitos, ¿fue sorpresa para ustedes la detención de hoy? ¿Qué significancia tiene esto? Y en tal caso algunas pequeñas dudas de esas que te planteé al comienzo. Digo, ¿son los tiempos perentorios de la justicia o hay algo que aceleró, digamos, que hoy tengamos el primer detenido en la causa Vicentín? Sí, a mí me parecieron muy interesantes las preguntas que recién hacías en la introducción, porque me parece que se junta un poco de cada una de esas preguntas. No tenemos muy en claro todavía eso, pero igualmente hoy yo tuve el privilegio de cruzarme con el fiscal Sebastián Narvaja, que es el que ordenó la detención de Escarel. Él lo hizo porque Escarel está faltando a dos cuestiones con las cuales estaba en libertad condicional, porque en realidad él y 16 funcionarios más de Vicentín están procesados y están libres porque debían presentar una caución de 10 millones de dólares para seguir en libertad y no entrometerse en ningún negocio con algo que tuviera relación con alguna de las 33 empresas que sigue teniendo el grupo Vicentín. Lo que hizo Escarel fueron dos cuestiones. Por un lado, no pagó la fianza que le correspondía a su parte, de esos 10 millones de dólares que en total tienen que pagar los 17 procesados de Vicentín, y además empezó a informar que supuestamente había logrado cierto acuerdo con su socio internacional estratégico desde el año 2007 que tiene Vicentín, que es el grupo Glencore, que es nada más y nada menos que el grupo que hace 2 semanas atrás tuvo que pagar 500 millones de dólares, justo la deuda entera que tiene Vicentín, por haber pagado coimas en distintos países del mundo para dejar desarrollar sus distintos negocios. Entonces, lo que Escarel falta, entonces, a ese compromiso frente a la justicia provincial de Rosario, es no completó el pago de la caución y comenzó a hacer tratativas para tratar de hacer zafar a parte de Vicentín. La otra parte de la pregunta que vos hacías, Uber, y que hoy me lo han hecho algunos otros medios,
es qué es hoy Vicentín. Hoy Vicentín está funcionando en un 30% de lo que lo hacía, pero sigue funcionando a través de sus viejos socios, entre ellos Glencore, que es en realidad el nombre viejo de Viterra. Viterra hoy es la empresa exportadora más importante que tiene la Argentina. Supera incluso a la china COFCO, supera incluso a la estadounidense Cargill, y todo lo que está haciendo Viterra es por las supuestas negociaciones que hicieron tipos como Escarel, vendiendo casi el 20% en su momento, 24 horas antes de la cesación de pagos, de la empresa Renova, que está en Timbúes, en el sur de la provincia de Santa Fe. Así que lo que podemos llegar a decir, Uber, sin equivocarnos, es que hoy la principal empresa exportadora argentina está haciendo negocios sobre la ilegalidad manifiesta de continuar los negocios de Vicentín. Y esto, ahí sí aparece otro de los temas que me parece interesante, estaba ya siendo estudiado por la Presidencia de la Nación a través del ex ministro Culfas, en donde ellos querían llevar adelante un proceso judicial contra Viterra, esta que es la nueva denominación de Glencore, para que de esa manera recuperar, según entiende este grupo de dirigentes políticos vinculados al gobierno de Fernández, recuperar Vicentín en la vieja idea de junio del 2020 de hacer de Vicentín una empresa nacional. Ojalá que eso se lleve adelante, pero todas esas cuestiones que hoy conviven con lo que hizo el fiscal Narvaja, de alguna manera te dan la razón, Uber, sobre las distintas especulaciones sobre por qué se dio la detención de Escarel. Ahora lo que hay que esperar es si el miércoles se le ratifica la prisión preventiva o si logra, frente a los jueces que se integren el día miércoles, determinar que él no estaba violando ninguna de esas dos cuestiones por las cuales ahora está preso Escarel acá en la ciudad de Rosario. O sea, la idea de estatizar Vicentín es una idea que sigue latente en el gobierno de la Nación, es un proyecto político que en algún momento puede volver, digamos, a ser anunciado o avanzar sobre el particular, y la detención de Escarel, digamos, sería una suerte de instancia en la que allana la posibilidad de que esto avance. Claro, como de acelerador, Uber, yo lo entiendo de esa manera. Pero igualmente lo que me queda claro es que Narvaja no lo hizo por eso. Digo que la detención de Escarel que produce Narvaja encaja en ese plan que tiene algún sector del gobierno nacional, que ahora, dicho sea de paso, no tiene su principal referente, que era Culfas. El que alentaba esto era Culfas. Bueno, veremos a ver qué pasa. Vos sos un defensor de esa idea, ¿no? De que Vicentín pase a ser parte del Estado y que... Sí, o por lo menos una empresa pública, decimos nosotros, claro, en donde la mayoría sea del Estado, que haya capitales privados, pero que sean honestos, no de esos capitales privados que siempre necesitan de un Estado bobo y cómplice que terminen generándole más ganancias a los privados. Si hacen una cosa nueva, distinta, transformadora, puede ser interesante. Porque si no volvemos a las viejas estatizaciones que generalmente terminan siendo una carga para, no solamente para el propio Estado, sino para el pueblo. Es estratégico en este contexto que Vicentín pase, digo, fortalecería la soberanía. Hoy estamos en un contexto en el que el alimento, si exportamos o no exportamos, si Argentina vende o no en este contexto de la guerra, y yo cuando se exportan alimentos en la Argentina tiemblo porque sé que los tengo que pagar mucho más caro. Es cierto. Es un problema eso, ¿no? O sea, lo que favorece para algunos termina siendo hambre para otros, ¿no? Así que bueno, tener una empresa que produce o hace producido bajo el control del Estado es estratégico, y esto podría ayudar mucho a que el hambre de muchísima gente sea menos hambre. O sea, estamos hablando... Seguro, y además empezar a tratar de volver a construir una presencia nacional en el comercio exterior de granos, Uber. Claro, totalmente. En donde hoy mayoritariamente está todo en manos extranjeras, y eso también genera pobreza, claro, porque si las divisas producidas por el pueblo argentino se van definitivamente y te queda lo mínimo, lo que queda claro es que te quedas cada vez más pobre. Exacto. Como lo que pasa todos los años por el Paraná, por ejemplo, por la hidrovía. Yo hablaba de lunares y de espaldas en nuestra historia, ¿no? Digo, para que estas cosas ocurran, tiene que haber un Estado bobo, tiene que haber
políticas y políticos que favorezcan este tipo de cosas. Y hoy yo miraba un video que me mandó Carlos cuando interpelaba precisamente en la Cámara de Diputados, creo que fue el año pasado, a Escarel, sí, era uno de los Escarel, y se me vino a la cabeza inmediatamente, porque tengo esta ascendencia de mirar siempre al pasado. El pasado a mí me responde muchas preguntas. Yo decía, esto es Yabrán en los 90 con el menemismo. Es Yabrán en los 90 con el menemismo. Esos pliegos que en la historia cada tanto en la Argentina se abren y siempre aparecen los mismos tipos y siempre se legitiman las mismas estafas. Digo, es recurrente lo mío. Digo, te invito a analizar en retrospectiva lo que es esto, porque no son cosas que ocurren. No, me pareció, ¿no? Cuando me comentabas antes de la entrevista, tu idea, tu analogía con lo de Yabrán, realmente me parece un descubrimiento muy interesante, porque yo creo que Yabrán era un empresario muy vinculado al Estado, claro, que se siente sin la impunidad que había logrado construir y que no le queda otra que dar la cara, no solamente en el Congreso de la Nación, sino también de tal forma se siente desnudo que termina matándose, como lo explicó muy bien Miguel Bonazo en su libro de investigación periodística, Don Alfredo. Y me parece que efectivamente lo de Escarel tiene un punto de comparación con lo de Yabrán. Yo te diría incluso que en su momento, o tal vez ahora, si hubiera estado vivo Nardelli, era el lugar de Yabrán, y sin duda tiene que ver con eso, porque de hecho me han contado en Reconquista que también aparece la mitología atribuida a que Yabrán supuestamente está en otro lugar y que no se suicidó. Claro. Están hablando en algunos sectores de Reconquista que pasó lo mismo con Nardelli, así que la comparación que haces con Yabrán en lo estructural y en lo formal, para mí es muy, pero muy acertada, Uber. Sí, por eso me gustó mucho que lo hayas dicho. La analogía en términos políticos en la Argentina nos regala estas imágenes que se repiten. Y de sobra, hay un montón. Se repiten muchísimo. ¿Cómo ves la política en la provincia de Santa Fe, Carlos Boy, en lo que hace a esta economía pospandemia? ¿Cómo se afronta la pobreza? Se ha incrementado, por lo que veo uno, por ejemplo, la delincuencia, que más allá de que haya delincuentes, tiene directa relación, yo siempre lo recalco a eso, ¿no? Con la situación económica. En un momento de bonanza roban los choros, y en un momento como se hace delincuente gente que en otro contexto estaría trabajando. Trabajando. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Cómo está en el sur esto, Carlos? Está muy preocupante porque justamente acá en el sur hay mucha historia de industrias, de comercio, de desarrollo, y no aparece ese empleo masivo que antes estaba, fundamentalmente en la década del 60 y del 70, y por supuesto eso empezó a ser arrasado con la dictadura, se complementó con el menemato y terminó con el macrismo y con la pandemia y con planes que no aparece allí esta construcción por miles de puestos de trabajo, que es lo que se necesita. Yo lo que veo efectivamente, muchas pibas y muchos pibes, recién vengo de estar en una escuela de enseñanza media para adultos, chicas y chicos que tienen más de 20 años, que la están peleando, y realmente impactante porque ellos ven como único futuro, lo cual es muy doloroso, vuelve a aparecer aquello de los principios de los años 90, y verdaderamente estamos con esta cuestión de los 90 porque hay mucho de neomenemismo, veo yo, en el gobierno nacional. Y en esto de Yabrán apareciendo en la década del 90 que vos traes a colación con esto, lo que empiezo a ver, porque los pibes me lo acaban de decir, es que a pesar de que la pelean y que se quieren quedar, ellos dicen que la única salida es irse del país. Y la verdad que es muy doloroso, pero no tengo argumentos para decirle quédense. Salvo la pasión que uno tiene por decir vamos a pelear, pero ese es mi único argumento, que es mucho más sentimental que racional. Así que eso tiene que ver con la falta de laburo y con esto que vos decías. Hoy empieza a haber un delito que hasta hace 2 años atrás no había, que era el delito predatorio. Lo que antes había en Rosario tenía que ver con la lucha por territorio de las bandas narcopoliciales. Hoy lo que estás viendo es el delito predatorio, robar desde el cable de cobre hasta el pedazo de un picaporte que puede tener algo de bronce. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que alimenta un circuito ilegal
de gente que no está acostumbrado a hacerlo, pero que necesita el mango porque no le alcanza ni siquiera con el trabajo que tiene. Porque ese es el dato más tremendo que estamos viviendo hoy. Antes el que tenía trabajo gambeteaba la pobreza. Hoy la gente que tiene trabajo, en muchos casos, no gambetea la pobreza. Y ahí empieza la desesperación. La participación del trabajador hoy en el PBI en la Argentina creo que es menor del 40%. No, mucho menor, sí, mucho menor. Eso explica por qué la pobreza. A pesar de que Argentina está creciendo y según los datos, un 10%. Bueno, yo no niego esos datos, porque a mí también el problema es que no derrama. Bueno, ¿quiénes son los que están creciendo? Bueno, un 15% de la sociedad y no más que eso, ¿no? Siempre digo que el problema es el tamaño de la escala, Uber, porque claro, si vos tenés eso en un momento determinado, para una determinada cantidad de gente, está bien y es verdad. No tengo por qué cuestionarlo en todo caso. Pero agrandame la escala, que claro, le llegue a mayor cantidad de gente. Bueno, mayor participación del trabajador en el PBI, solucionamos el problema. Sin dudas. Carlos, tengo una nota pendiente con algunos colegas tuyos que no pude dar. Después lo escuché, leí algo del gobernador hablando sobre la reforma de la Constitución. El socialismo presentó algo, el radicalismo, bueno, va al pasar, pero dijo que también estaba de acuerdo. ¿Cuál es tu opinión respecto de esto? Y no es un tema frívolo en función de lo que estamos hablando, porque una constitución nueva y buena en la provincia de Santa Fe ayudaría también, por ejemplo, entre otras cosas, que el norte se integre al sur, que tengamos una provincia más igualitaria, más integrada, más respetada y más respetable, ¿no? O sea que creo suponer de que si logramos el avance sobre una nueva constitución, podríamos estar abonando desde lo estructural, digamos, una mejor calidad de vida para más gente. Sin duda, nosotros tenemos la intención de acompañar cualquier proceso de reforma por todo esto que vos dijiste, porque además yo creo que hay que democratizar la democracia, como venimos diciendo desde la época del Proyecto Sur con Pino Solanas, y democratizar la democracia supone participación ciudadana y que la gente no esté como cartón pintado. Claro. Para eso hay que hacer mecanismos de participación directa, cosa que no tenemos, y tratar de meter nuevos derechos que todavía faltan en la Constitución, que se quedó vieja, la Constitución del 62, este año justamente se cumplieron 60 años, y me parece que es fundamental hacer esa discusión. Después lo que va a aparecer siempre, Uber, como discusión, es la más chiquita de todos, que es si hay reelección o no. Reelección o reelección. Y ese es el tema que generalmente dividen las aguas en los propios partidos grandes. Haciendo esta salvedad, si bien ahora el socialismo presenta un proyecto de reforma, fue el propio socialismo el que le prohibió la reforma a Miguel Lischy, porque fue el sector de Bonpatti el que volteó la reforma que impulsaba Miguel Lischy. Eso es muy importante, porque yo no creo que toda la gente lo sepa, que en realidad el proyecto fue abortado desde adentro del bloque oficialista de la Cámara de Diputados cuando Miguel Lischy era gobernador. Sí, se lo abortaron a Jorge Obey en un momento que la propuso, después cuando lo propuso el socialismo, dijo nosotros propusimos y dijeron que no. Bueno, en una discusión casi de infantil, ¿no? Superficial, casi superficial, efectivamente. Esperamos una constitución nueva, buena, que nos integre a todo y tener una provincia igualitaria. No podemos seguir soportando un sur rico desarrollado con un norte que en algunos departamentos, como digo siempre en algunos videos, por ejemplo, no tiene electricidad conforme a poner en marcha un motor de 15 o 20 caballos. No podrían poner en 9 de julio y Vera, no hay electrificación industrial. O sea, no podría trabajar un aserradero grande. Estamos hablando de la provincia de Santa Fe, la cuarta provincia del país, que en una parte de esa provincia, de nuestra provincia, pasan estas cosas, ¿no? No, es impresionante. Por eso es imprescindible esa discusión completa sobre cómo se vive en cada uno de los 19 departamentos de la provincia. Nosotros estamos de acuerdo con la discusión y ojalá que los partidos grandes, que son los que realmente discuten estas cuestiones, zanjen rápidamente la cuestión de la reelección como para meternos en el debate de la reforma constitucional. Ahora, ¿qué le tiene el miedo que el gobernador sea reelecto una o dos veces? ¿Cuál es el problema? Supongo que no quieren que pase eso para estar ellos. Eso es lo que me parece que es lo más directo. Una constitución que me diga a mí a quién no tengo que votar no es algo que me cae simpático. Y no, claro. Pero lo que es un argumento que para mí es válido, porque lo he escuchado de gente honesta además, es que si vos jurás por una constitución y esa constitución no admite la reelección, no tiene sentido ir por la reelección. Es un tecnicismo, bueno, que le habiliten al próximo, de última, pero dejémonos... Tiene lógica política más que tecnicismo. Sí, me parece a mí, me parece, es mi punto de vista.
Yo recuerdo algo, Carlos. Jorge Obey estuvo una oportunidad cuando ya en su última gobernación, Sí. en octubre, le quedaba 1 año y 3 meses. Tuvo en Villocampo, presentamos el proyecto Puerto Campo, Obey. Preguntó, bueno, algunas características, particularidades le dieron y quedó asombradísimo. No tenía ni idea Jorge Obey que existía un puerto de aguas naturales con esas particularidades. Y había dado la orden a un par de ministros que vino y dice: mi muchacho, quiero todos los datos de Puerto Campo el lunes, era un viernes, el lunes en mi despacho. 2 meses después anuncia, o 3 meses después anuncia, Puerto Campo en la sesión de apertura de sesiones ordinarias en la Cámara de Diputados. Termina el año, se fue Jorge Obey, vino el gobernador siguiente, ya no lo pudimos convencer ni al otro, ni al otro, ni al otro. O sea, al único que lo pudimos convencer, claro, en 4 años, yo decía el otro día, en 4 años, solucionar problemas perentorios. Para llevar un proyecto político hay que ampliar un poco más la cosa. Y si vale la pena votar 2 veces a un mismo gobernador, votémoslo. Votémoslo. Tiene la posibilidad el pueblo en todo caso de pero decir que no. obviamente, y el norte que nos cuesta, pero un Perú convencer a un gobernador. Y cuando lo convencemos 3 meses antes que se vaya. Y estamos desde el 83 a esta parte con esa discusión. El sur resuelve más rápido porque tiene elementos de presión, tiene más economía, más trabajo, hay padrones electorales que te lo tiran encima y no tenés de qué hablar. Resuelven mucho más rápido con un gobernador de 4 años. El sur, al norte nos cuesta mucho más. Digo, sería también una herramienta. Bueno, y si es malo, no lo votemos, votemos otro. Pero digo, si representa la continuidad de un proyecto que nos favorezca a todos, bueno, bienvenido sea la posibilidad de poder reelegirlo. Sin duda. Yo te digo una perspectiva que tengo desde el norte y por ese ejemplo que me quedó de aquel momento cuando Obey estuvo en Ocampo. Y fíjate, yo creo que están dadas las condiciones, me da la sensación que están dadas las condiciones. Ojalá Dios quiera, que 15 años después un gobernador anuncia la construcción de un puente sobre 15 años después. Pero de Puerto Campo todavía nos queda otros 20 años. Vaya uno a saber a qué gobernador habrá que convencer, ¿no? Claro. Carlos, yo te agradezco mucho el contacto. No, gracias a vos, PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial. Redes digitales. PNM. Con Uber Grecoña.